La casa donde los ecos regresan. Anónimo. Cuando murió Julián, la casa quedó en pie como una criatura que se resiste a caer aún después de haber perdido el corazón. Se levantaba en el extremo del pueblo, donde el camino de tierra se volvía polvo y el polvo memoria. Durante años, las ventanas observaron sin ser observadas, cubiertas por persianas torcidas que dejaban pasar la luz en franjas oblicuas, semejantes a heridas abiertas en la fachada. La única heredera fue Clara, sobrina distante, mujer de ciudad acostumbrada a edificios rectilíneos y ascensores que obedecen botones. Para ella, la casa no representaba nostalgia ni temor, sino un trámite. Pensaba venderla, convertirla en números, transformar la herencia en estabilidad. No imaginaba que aquel lugar conservara más que vigas y paredes. El día de su llegada, el viento parecía atravesar el terreno con intención. Las hierbas secas se inclinaban en una misma dirección, como si señalaran la puerta principal. Clara avanzó con una determinación práctica. Llevaba una maleta ligera y un cuaderno donde anotaría reparaciones necesarias. Observó la fachada con mirada técnica, grietas en el muro norte, humedad en el tejado, pintura descascarada. Nada que no pudiera resolverse. Al empujar la puerta, el interior exhaló un aire denso, mezcla de polvo antiguo y madera envejecida. La luz penetraba en columnas suspendidas, revelando partículas inmóviles. Todo estaba cubierto con sábanas amarillentas que transformaban los muebles en formas espectrales. El silencio tenía peso, como si cada habitación guardara un pensamiento no pronunciado. Clara recorrió la sala, el comedor, la cocina. El reloj de pared permanecía detenido a las 3:17. Aquella hora congelada parecía una declaración muda. En el pasillo encontró retratos volteados contra la pared. No los levantó. Prefería la neutralidad de lo desconocido. Al fondo, una puerta cerrada llamó su atención. Era el antiguo despacho de Julián. La cerradura estaba oxidada, aunque la madera parecía intacta. Cuando Clara rozó el picaporte, una leve vibración recorrió la superficie, casi imperceptible. Pensó en cambios de temperatura, en contracciones de material. Introdujo la llave que halló en el marco superior y giró. El despacho conservaba un orden meticuloso. El escritorio de madera oscura estaba libre de polvo, como si alguien lo hubiera limpiado esa misma mañana. Sobre él descansaba un cuaderno de tapas negras. Clara sintió una incomodidad sutil. Abrió la primera página y encontró una frase escrita con trazo firme, una advertencia sobre una presencia que no se extingue con la muerte. No había fecha. El pulso de Clara se aceleró apenas. Atribuyó el desasosiego al cansancio del viaje. Cerró el cuaderno y lo dejó en su sitio. Salió del despacho convencida de que el aislamiento prolongado produce impresiones extrañas. Esa noche decidió quedarse. Instaló una lámpara portátil en el comedor y extendió una manta sobre el sofá. Mientras organizaba sus notas, creyó percibir un aroma tenue a lavanda y tabaco, combinación que asociaba vagamente con Julián. Se obligó a recordar que los olores pueden quedar impregnados en las fibras durante décadas. El viento golpeó las ventanas con insistencia creciente. Las tablas del piso respondieron con crujidos irregulares. Clara cerró los ojos intentando dormir. En la penumbra, tuvo la sensación de que la casa respiraba con ritmo propio, más profundo que el suyo. No escuchó pasos ni voces, aunque una certeza empezó a formarse lentamente: el inmueble no estaba vacío en el sentido absoluto de la palabra. A medianoche abrió los ojos con la impresión de haber sido observada. El pasillo permanecía oscuro. Nada se movía. Aún así, el silencio había cambiado. Ya no era abandono, que era espera. Clara comprendió que la casa no se reduciría a una simple transacción. Bajo la estructura visible se extendía una historia compacta, todavía intacta, aguardando un gesto que la despertara por completo.
La herencia no era únicamente material. Era una invitación involuntaria a descender en aquello que Julián no logró resolver. El reloj del comedor, detenido desde hacía años, dejó escapar un leve chasquido metálico, como si intentara reanudar un mecanismo invisible. Clara no lo escuchó con claridad, aunque su sueño se volvió más inquieto, poblado por sombras que no adoptaban forma definida. La madrugada avanzó sin incidentes visibles, y aún así, algo en la casa comenzó a reorganizarse, como una memoria que despierta después de largo encierro. La mañana llegó con una claridad pálida que no disipó la sensación acumulada durante la noche. Clara despertó con la impresión de que el aire se había vuelto más denso, como si cada habitación contuviera un pensamiento suspendido. El silencio no era vacío, tenía una textura distinta, casi orgánica. El aroma apareció antes que cualquier otro indicio. Lavanda mezclada con tabaco antiguo, persistente y definido. Clara reconoció la combinación con precisión involuntaria. No provenía de un objeto específico ni de una prenda olvidada, parecía desplazarse por el pasillo con una dirección concreta. El rastro invisible avanzaba hacia el despacho de Julián. El cuaderno de tapas negras permanecía sobre el escritorio, exactamente donde lo había dejado. No obstante, la posición de la silla era diferente. La noche anterior la había alineado con la mesa, ahora se encontraba levemente girada, como si alguien la hubiese abandonado después de usarla. Clara evaluó la inclinación del piso, la posibilidad de un desnivel imperceptible. La madera estaba firme. Se aproximó al escritorio con cautela técnica, evitando cualquier dramatización interior. El cuaderno estaba abierto. No recordaba haberlo dejado así. En la página aparecía una nueva inscripción, con la misma caligrafía firme y regular. El trazo no mostraba temblor ni interrupción, como si la mano que lo hubiera ejecutado mantuviera pulso estable. Clara recorrió la frase completa. El contenido aludía a una presencia que persistía en el interior de la casa, una voluntad que no se disolvía con el cese biológico. La idea no era teatral ni exaltada, que estaba redactada con sobriedad casi científica. Esa moderación aumentó la inquietud de Clara. Si aquello era una broma, resultaba extraordinariamente minuciosa. Revisó puertas y ventanas. Ninguna mostraba señales de haber sido forzada. La cerradura principal permanecía intacta. El polvo en el pasillo no revelaba huellas recientes. Volvió al despacho con una sensación creciente de disonancia racional. La silla comenzó a mecerse con suavidad. No fue un movimiento brusco ni violento, describía un vaivén constante, regular, imposible de atribuir al viento. Las ventanas estaban cerradas. El aire se había vuelto frío. En el ángulo más oscuro del cuarto, junto al librero, la sombra adquirió una densidad inusual. Clara observó cómo la penumbra parecía concentrarse, delimitando un contorno humano apenas perceptible. No había rasgos definidos, aunque la silueta sugería altura y postura erguida. La oscuridad no reflejaba la luz, la absorbía. El pulso de Clara se aceleró con claridad medible. Aún así, su mente se aferró a hipótesis físicas, ilusión óptica, fatiga, adaptación pupilar insuficiente. Dio un paso hacia la figura. La silueta inclinó la cabeza. El gesto fue inequívoco. No respondía a un juego de luces. Poseía intención. El aroma a lavanda se intensificó. La temperatura descendió algunos grados más. Clara sintió una presión leve en los oídos, similar a la que precede a una tormenta. La figura no avanzó ni retrocedió. Permaneció junto al librero, proyectando una sombra que no coincidía con la dirección de la luz. Clara percibió entonces un fenómeno adicional, el cuaderno comenzó a vibrar apenas, como si una corriente invisible atravesara sus páginas. Nuevas palabras surgieron ante su mirada. La tinta no caía desde una pluma visible, que emergía progresivamente sobre el papel, trazando letras completas en cuestión de segundos.
El mensaje aludía a una decisión inconclusa, a una propiedad que no debía ser vendida, a una deuda distinta de la económica. Clara sintió una comprensión incipiente. Julián había permanecido en la casa por una razón específica. No se trataba de apego sentimental, sino de contención. Algo más habitaba el lugar, algo anterior a él. La silueta comenzó a difuminarse lentamente, como humo disipado por una corriente imperceptible. Antes de desaparecer por completo, dejó en el aire una sensación clara, advertencia. El despacho recuperó su apariencia estática. La silla se detuvo. El aroma se volvió tenue hasta extinguirse. Solo el cuaderno permanecía abierto, mostrando la última inscripción. Clara cerró las tapas negras con cuidado deliberado. Comprendió que la experiencia superaba cualquier explicación convencional que pudiera elaborar en ese momento. No era una amenaza directa, tampoco una manifestación caótica. Había coherencia en el fenómeno, una intención estructurada. Durante el resto del día examinó los cimientos exteriores, el jardín trasero, el perímetro completo de la propiedad. Encontró una sección del terreno donde la tierra parecía más compacta y antigua, distinta del resto. Marcó el punto mentalmente. Al caer la tarde, regresó al despacho. El cuaderno permanecía cerrado. El silencio había cambiado otra vez. Ya no era únicamente espera. Era anticipación. Clara entendió que la casa no contenía un solo espectro. La presencia que había observado no era solitaria. Era custodio. Y aquello que custodiaba aún no se manifestaba por completo. La segunda noche no trajo sobresaltos inmediatos, aunque la quietud resultó más inquietante que cualquier manifestación visible. Clara permaneció en el comedor con el cuaderno cerrado frente a ella, como si aquel objeto concentrara la gravedad de la casa entera. La lámpara portátil proyectaba un círculo de luz insuficiente, dejando los bordes de la habitación en penumbra espesa. El aroma a lavanda no volvió de inmediato. En su lugar, una sensación mineral comenzó a dominar el aire, un olor tenue a tierra húmeda, impropio del interior seco de la vivienda. Clara lo percibió con claridad técnica. No provenía del jardín ni de las paredes. Parecía ascender desde el subsuelo mismo. El cuaderno vibró apenas, sin abrirse. La madera del piso respondió con crujidos que no seguían un patrón asociado al viento. Eran sonidos irregulares, espaciados, similares a pasos arrastrados que no buscaban avanzar con prisa. Clara se levantó y caminó hacia el pasillo. La temperatura descendió progresivamente a cada metro recorrido. Al pie de la escalera, el aire se volvió denso, casi viscoso. No existía corriente visible, aunque una presión leve rodeaba su cuerpo. Subió los peldaños con lentitud deliberada. En el corredor superior, la oscuridad parecía compacta. La lámpara no alcanzaba a iluminar el fondo, donde las puertas cerradas formaban una línea imprecisa. El olor a tierra se intensificó. Entonces comenzó a distinguir contornos. No eran sombras convencionales. Poseían volumen translúcido, como figuras delineadas en agua turbia. Permanecían inmóviles, distribuidas a lo largo del pasillo. Algunas adoptaban proporciones adultas, otras eran más pequeñas, con siluetas que sugerían infancia. Ninguna mostraba rasgos faciales definidos, aunque el lugar donde deberían estar los ojos reflejaba una palidez opaca. Clara no experimentó pánico inmediato. La impresión dominante fue de multitud silenciosa. Aquellas presencias no avanzaban ni retrocedían. Observaban. El fenómeno carecía de teatralidad violenta. No hubo gritos ni desplazamientos abruptos. Solo la acumulación progresiva de formas semitransparentes, ocupando el espacio con una densidad creciente. El cuaderno, aún en el comedor, comenzó a abrirse por sí solo. Clara no lo veía, aunque percibió el leve eco del papel al desplazarse.
Una serie de inscripciones emergieron en páginas consecutivas. Las palabras describían un pasado anterior a la construcción de la casa, una epidemia que aisló a decenas de habitantes del pueblo, un campo provisional levantado en las afueras, entierros rápidos realizados por necesidad más que por ritual. La información fluyó en la mente de Clara con claridad involuntaria, como si las imágenes se transfirieran sin mediación lingüística. Visualizó tiendas improvisadas, camillas alineadas, cuerpos cubiertos con telas austeras. El terreno donde ahora se levantaba la casa había servido como fosa común temporal. La construcción posterior nunca trasladó los restos. Las figuras del pasillo comenzaron a emitir un murmullo sordo, no auditivo en sentido estricto, sino vibratorio. Era una resonancia que atravesaba el pecho y la estructura ósea. No había agresividad en ella. Existía insistencia. Clara comprendió que aquellas presencias no estaban atadas a la casa por voluntad propia. Permanecían ancladas por omisión histórica. No habían sido reconocidas ni despedidas. Eran memorias sin inscripción oficial. Una figura ligeramente más definida se adelantó algunos centímetros. La silueta sugería una mujer joven por la caída difusa de lo que alguna vez fue vestido. No había rostro preciso, aunque su postura transmitía intención. La presión en el aire aumentó hasta volverse casi insoportable. Clara sintió que el suelo bajo sus pies vibraba con suavidad constante. La tierra bajo los cimientos respondía. La imagen mental se completó, capas de suelo comprimido, restos humanos superpuestos, objetos personales enterrados sin registro. La casa había sido erigida sobre esa acumulación silenciada. El murmullo cesó de forma abrupta. En ese instante, Clara percibió una diferencia clara entre la silueta de Julián y las demás presencias. La figura que había visto en el despacho no compartía la cualidad difusa de las otras. Era más coherente, menos fragmentaria. Comprendió que Julián había permanecido allí no como origen del fenómeno, sino como contención consciente. El pasillo comenzó a despejarse lentamente. Las formas no desaparecieron, se desvanecieron gradualmente, integrándose otra vez en la penumbra. El olor a tierra permaneció unos segundos más antes de diluirse. Clara descendió la escalera con paso firme. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa del comedor. La última frase escrita describía la necesidad de reconocimiento formal y traslado digno. No se trataba de expulsar espectros. Era un acto de reparación. La casa recuperó su quietud inicial, aunque la naturaleza de esa quietud había cambiado por completo. Ya no era espera ni advertencia. Era solicitud. Clara cerró el cuaderno con determinación nueva. Comprendió que vender la propiedad sin resolver aquel pasado perpetuaría la permanencia de las figuras. La herencia adquiría un sentido distinto, más profundo que cualquier cálculo financiero. En el exterior, el viento cesó por completo. El terreno permanecía inmóvil bajo la luna. Bajo la superficie, algo aguardaba ser nombrado. El amanecer llegó con una claridad áspera, como si la luz misma tuviera dificultad para asentarse sobre la propiedad. Clara no durmió. Permaneció sentada junto al cuaderno hasta que el cielo adquirió un tono grisáceo. La decisión se había formado durante la noche con una firmeza irreversible. La casa no pedía fe, que exigía acción concreta. Salió al jardín trasero con una pala tomada del cobertizo. El terreno señalado el día anterior parecía más oscuro que el resto, como si la humedad proviniera de una profundidad distinta. No había marcas visibles, aunque Clara sentía una vibración sutil bajo la suela de sus botas, una resonancia grave que no pertenecía al viento ni a la estructura de la vivienda. Comenzó a cavar. La primera capa de tierra se dio con facilidad. El sonido metálico de la pala contra pequeñas piedras produjo un eco anormalmente prolongado. Cada movimiento parecía amplificado por un vacío subterráneo.
El olor a tierra húmeda se intensificó hasta volverse penetrante, saturando el aire con una densidad casi líquida. A medida que profundizaba, la temperatura descendía. No era una impresión subjetiva, el aliento de Clara comenzó a volverse visible, condensándose frente a su rostro pese a la presencia del sol. La superficie del jardín, iluminada, contrastaba con la frialdad que emergía del interior del suelo. La pala chocó contra algo más duro que la piedra. Clara se arrodilló y retiró la tierra con las manos. El primer fragmento óseo apareció con una claridad innegable. No era reciente. La textura mostraba desgaste antiguo, porosidad expuesta al tiempo comprimido. Junto a él surgieron restos de tela desintegrada y un botón corroído que alguna vez fue parte de una prenda. El aire cambió de inmediato. A su alrededor comenzaron a manifestarse las figuras translúcidas vistas en el pasillo. No irrumpieron con violencia, que emergieron de la luz misma, como si el sol proyectara siluetas que no correspondían a cuerpos presentes. Decenas de formas rodearon el perímetro del jardín, manteniendo una distancia respetuosa. La vibración en el suelo se convirtió en pulso rítmico. Clara continuó excavando. Cada capa revelaba nuevos restos, fragmentos óseos superpuestos, pequeños objetos personales, trozos de madera que pudieron pertenecer a cajas improvisadas. La disposición irregular confirmaba enterramientos rápidos, realizados bajo presión sanitaria y miedo colectivo. La intensidad del ambiente aumentó gradualmente. El aire parecía cargado de electricidad estática. La piel de Clara se erizó mientras el murmullo vibratorio regresaba, más definido que antes. No era una súplica, era expectativa contenida durante décadas. Entre las figuras, una presencia comenzó a diferenciarse. La silueta asociada a Julián apareció cerca del límite del jardín. Su contorno era más estable que el de los demás. No intervenía. Observaba. La presión atmosférica alcanzó un punto casi insoportable cuando Clara descubrió una acumulación mayor de restos en una sección específica. La tierra se hundió ligeramente, revelando que la fosa se extendía más de lo previsto. La dimensión del hallazgo superaba cualquier cálculo preliminar. En ese instante, el murmullo cesó. Un silencio absoluto reemplazó la vibración. Las figuras permanecieron inmóviles, expectantes. Clara comprendió que su intervención individual no bastaría. Se requería reconocimiento oficial, procedimiento formal, restitución pública. Se levantó con determinación, marcó el perímetro visible y documentó el hallazgo con precisión metódica. Cada fotografía, cada anotación, transformaba el fenómeno espectral en evidencia tangible. La memoria comenzaba a adquirir forma jurídica. Horas después, las autoridades locales acudieron al lugar. El escepticismo inicial se disipó ante la claridad de los restos. Se estableció un perímetro de resguardo. Se convocó a especialistas. El terreno fue delimitado con cintas y estacas, símbolos modernos sobre una herida antigua. Durante la exhumación formal, el ambiente volvió a descender en temperatura. Las figuras reaparecieron alrededor del área intervenida. No interferían con los presentes, permanecían como testigos de su propia recuperación histórica. Cuando el primer conjunto de restos fue colocado en una urna provisional, el murmullo vibratorio se transformó en una resonancia más suave, casi armónica. La tensión acumulada comenzó a disiparse lentamente, como vapor liberado de una cámara sellada. La silueta de Julián se aproximó al borde de la fosa abierta. Su contorno era ahora más nítido, menos fragmentario. La función de custodio estaba llegando a su término. La ceremonia de traslado al cementerio se realizó al atardecer. No fue ostentosa. Fue suficiente. La tierra removida quedó expuesta durante unas horas, permitiendo que la luz tocara aquello que había permanecido oculto durante generaciones. Cuando el último resto fue retirado, la presión atmosférica desapareció por completo.
El jardín recuperó su temperatura habitual. Las figuras comenzaron a desvanecerse una por una, no como humo disperso, sino como reflejos que se integran en una superficie más amplia. Clara permaneció sola frente al terreno ahora vacío. El silencio ya no tenía peso. Por primera vez desde su llegada, la casa no respiraba con ansiedad. Respiraba con descanso. El jardín fue cubierto nuevamente con tierra limpia, nivelada con cuidado metódico. Las autoridades concluyeron su labor con registros formales y un traslado definitivo al cementerio del pueblo. Durante los días siguientes, la casa permaneció en una quietud tan absoluta que parecía suspendida fuera del tiempo. No hubo aromas repentinos ni vibraciones en el suelo. Las paredes recuperaron su condición inerte. Clara caminaba por las habitaciones con una percepción distinta. La estructura ya no transmitía presión ni expectativa. La ausencia de presencias era tan evidente que adquiría forma tangible. El silencio no era espera ni súplica, que era conclusión. El cuaderno de tapas negras descansaba sobre el escritorio del despacho. Desde la exhumación no había vuelto a abrirse por sí solo. Clara lo observó durante varios minutos antes de aproximarse. Lo abrió con lentitud. Las páginas estaban en blanco. No solo las últimas. Todas. La tinta anterior había desaparecido como si nunca hubiese existido. Clara no sintió alarma inmediata. Percibió algo más complejo, una reorganización. El objeto ya no funcionaba como canal. La función para la cual se había manifestado había concluido. Esa noche decidió dormir en el dormitorio superior, el mismo pasillo donde las figuras habían aguardado. Colocó una lámpara tenue sobre la mesita y dejó la puerta entreabierta. El aire era templado, inmóvil. Cerca de la medianoche, la temperatura descendió con una suavidad casi imperceptible. No era el frío abrupto de las noches anteriores. Era una transición gradual, envolvente. Clara abrió los ojos sin sobresalto. El pasillo estaba oscuro, aunque no opresivo. Entonces lo percibió, una presencia única. No múltiple como antes. No difusa. Una sola. La silueta se materializó al final del corredor. No adoptaba la forma fragmentaria de las figuras exhumadas. Era nítida, estable, reconocible. La postura correspondía a Julián. No proyectaba sombra irregular. No absorbía la luz. Estaba definido con contornos suaves, casi humanos. Clara se incorporó lentamente. No experimentó miedo inmediato. Lo que emergía en su interior era anticipación serena. La figura avanzó sin desplazamiento visible, reduciendo la distancia con un movimiento que no alteraba el aire. Al llegar al umbral del dormitorio, se detuvo. El rostro comenzó a definirse con mayor claridad. No mostraba deterioro ni rasgos espectrales. Era el rostro que Clara recordaba, aunque más apacible, despojado de tensión. Durante unos segundos, el tiempo pareció suspenderse. La habitación se llenó de una luminosidad tenue que no provenía de la lámpara. Era una claridad fría, envolvente, que no lastimaba la vista. En esa luz, Clara comprendió que la presencia de Julián no era residuo ni eco. Era voluntad cumplida. El suelo vibró levemente. No desde el jardín. Desde el interior de la casa. La madera emitió un crujido profundo, no como advertencia sino como liberación estructural. Las paredes parecieron expandirse apenas, ajustándose a una presión que desaparecía. Algo que había estado contenido durante décadas dejaba de ejercer fuerza. La figura de Julián inclinó la cabeza con lentitud. No había gesto de despedida teatral. Existía reconocimiento. En ese instante, Clara percibió una sensación inesperada: el terreno bajo la casa no estaba completamente vacío.
Los restos físicos habían sido trasladados, la memoria reconocida, el rito cumplido. Aún así, una impronta persistía. No era espíritu. Era recuerdo impregnado en materia. La luz aumentó ligeramente de intensidad. El pasillo comenzó a transformarse ante su mirada. Las paredes mostraron durante un instante superposiciones del pasado, camillas alineadas, figuras cubiertas con telas, manos unidas en aislamiento. Las imágenes no eran violentas, eran documentales, silenciosas, carentes de dramatización. Luego se desvanecieron. La figura de Julián comenzó a disolverse, aunque no como humo disperso. Se fragmentó en partículas luminosas que ascendieron hacia el techo y desaparecieron sin dejar rastro. Clara quedó sola. El frío se disipó de inmediato. La lámpara volvió a ser la única fuente de luz. El pasillo recuperó su forma habitual. Se levantó y caminó hasta el final del corredor. No había sombras densas ni contornos translúcidos. Abrió cada puerta. Habitaciones vacías, limpias, estáticas. Descendió al jardín. La tierra nivelada estaba intacta. La luna iluminaba la superficie con claridad plateada. El terreno parecía más firme que antes, como si hubiera sido compactado desde dentro. Entonces ocurrió lo inesperado. Una grieta fina comenzó a trazarse desde el centro del jardín hacia los cimientos de la casa. No era profunda ni violenta. Se abrió con un sonido sutil, casi delicado. Clara observó sin intervenir. La grieta se detuvo justo antes de alcanzar la estructura. Permaneció visible bajo la luz lunar, delineando una frontera precisa entre el pasado y la construcción posterior. No hubo derrumbe. No hubo colapso. La casa permaneció en pie. Clara comprendió que la grieta no era destrucción. Era marca. Una cicatriz visible que impediría el olvido futuro. El terreno había aceptado la reparación, aunque exigía memoria permanente. La sensación de paz llegó entonces con intensidad inesperada. No era alivio superficial. Era calma profunda, estable, imposible de alterar con facilidad. La casa ya no retenía presencias. Retenía historia asumida. Al regresar al interior, Clara notó un detalle final. El reloj del comedor, detenido durante años a las 3:17, comenzó a funcionar. El segundero avanzó con un sonido claro, preciso. El tiempo había sido reanudado. Sin embargo, en el reflejo del cristal del reloj, por un instante apenas perceptible, Clara distinguió una silueta que no correspondía a su figura. No tenía contorno humano definido. Era más antigua, más amplia, menos personal. No generó temor. Generó conciencia. La casa estaba en paz. La tierra también. Y aquello que había permanecido bajo ambos continuaría existiendo, no como espíritu errante, sino como memoria latente que jamás volvería a ser negada. El silencio final no fue ausencia. Fue descanso. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.